Hola, ¿qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el lenguaje de la naturaleza. Vamos a ver juntos ese vocabulario que es, fundamental para entender el mundo que nos rodea y para poder hablar de él con propiedad. Y para empezar, lanzo una pregunta importante. ¿De verdad conocemos el lenguaje de la naturaleza? Porque al final, para proteger nuestro entorno, lo primero es saber nombrarlo, entender de qué estamos hablando. Venga, pues vamos al lío con el concepto central, la biodiversidad. Que ojo, no es simplemente que haya muchos animales y plantas distintos, es mucho más. Es la variabilidad a todos los niveles, dentro de una misma especie, entre las diferentes especies y, por supuesto, entre ecosistemas enteros. Vamos, que es toda la increíble y compleja red de la vida. Claro, para entender algo tan grande lo mejor es ir por partes, ¿no? Vamos a organizar un poco las ideas, yendo de lo más general, de las categorías más amplias, a lo más concreto. El primer término que tenemos es taxón. A ver, esta es la palabra un poco comodín que usan los científicos para hablar de cualquier grupo en la clasificación de los seres vivos. Imagínate que es como una gran carpeta en un archivador. Dentro puede haber un reino, una familia, un género, da igual el nivel. Ahora sí, bajamos un escalón y llegamos a algo que nos suena a todos, especie. Esta es, digamos, la unidad básica en la que pensamos casi siempre. Es la categoría que nos ayuda a saber que un lobo no es un zorro o que un pino es distinto a un abeto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde la teoría cobra vida. Porque una población ya no es una idea abstracta, no, es un grupo real, de carne y hueso, de individuos de la misma especie que viven en el mismo sitio, que se relacionan, que crían. Es la vida en acción, vaya. Y con esto queda clarísima una diferencia que es crucial. Especie es la categoría, el concepto que usamos para clasificar. Población, en cambio, es la comunidad viva, la que está ahí fuera. Ese salto de la idea a la realidad es la clave de todo. Vale, ya tenemos las piezas. Ahora vamos a ver dónde encajan, porque la geografía, el origen de cada ser vivo es fundamental. Saber de dónde viene una especie nos dice cuál es su papel en el ecosistema. Empecemos por la base de cualquier ecosistema que esté sano, la especie autóctona. Es muy sencillo, es una especie que es de ese lugar, que ha evolucionado ahí y que vive en su zona de distribución natural sin que nadie la haya atraído. Y bueno, la cara más amarga de esta historia es el taxón extinguido. Hablamos de una especie o un grupo que era autóctono, que era de ahí y que ha desaparecido para siempre de su hogar. Es una pérdida que ya no tiene vuelta atrás. Y ahora, la cosa da un giro. ¿Qué pasa cuando todo este orden natural se altera? Pues que entramos en el terreno de las amenazas que vienen de fuera. Un auténtico conflicto ecológico, con unas consecuencias tremendas. Y todo empieza con una introducción. Este es el momento exacto en que los humanos, ya sea queriendo o sin querer, cogemos una especie y la movemos de su casa a un sitio completamente nuevo. Es el primer acto de este drama. Y aquí aparece la gran antagonista de esta historia, la especie exótica invasora. Pero, mucho ojo, no todas las especies que se introducen son invasoras. Para que se gane ese apellido, tiene que establecerse, expandirse y sobre todo suponer una amenaza real para las especies y los ecosistemas que ya estaban allí. Aquí hay un matiz súper importante, y por eso hay que usar las palabras con precisión. Tenemos también la especie naturalizada. Es una especie que también viene de fuera y se ha establecido, pero la gran diferencia es que no hay pruebas de que haga un daño importante. O sea que no todos los que vienen de fuera son una amenaza. Bueno, ya hemos visto el problema. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca hablar de la solución. ¿Cómo respondemos a estas amenazas? Pues la respuesta está en una palabra: conservación. Ese es nuestro plan de acción. La conservación es el gran objetivo. Y no es otra cosa que el conjunto de todas las medidas que se toman, no solo para mantener lo que ya tenemos, sino también para restaurar lo que se ha estropeado. La meta es conseguir un estado bueno y saludable para los hábitats y sus poblaciones. Y para conseguirlo, básicamente hay dos grandes estrategias. Por un lado, la conservación in situ, que significa en el sitio, que consiste en proteger a las especies allí mismo, en sus propios ecosistemas. Y por otro, la conservación ex situ, o sea, fuera del sitio, que protege partes de esa biodiversidad en lugares como bancos de semillas, zoológicos o jardines botánicos. Pero a todo esto, ¿qué es exactamente un estado de conservación favorable? Pues no es una idea abstracta, no. Se define con cosas muy claras y que se pueden medir. Lo primero, que el hábitat de la especie esté estable o incluso creciendo. Segundo, que sus funciones vitales, su estructura, estén aseguradas a largo plazo. Y tercero, y muy importante, que a las especies típicas de ese lugar también les vaya bien. Así que, al final, la idea principal es esta. Todo este vocabulario no es solo para científicos.
Es una caja de herramientas para cualquiera. Entender estas palabras nos da el poder de meternos en la conversación y, lo que es más importante, de pasar a la acción para proteger el planeta. Y esto nos lleva a la última reflexión. Ahora que compartimos este lenguaje, que ya tenemos las herramientas para nombrar y entender lo que pasa ahí fuera, ¿estamos de verdad listos para asumir la responsabilidad que supone proteger nuestro patrimonio natural? La respuesta, claro, la tenemos nosotros.